Bueno, hemos vuelto aquí en Plástico Cruel. Es extraño verme aquí, creo que es la primera vez que estoy desde este lado. Le mandamos un saludo a Marcos que se fue, vino para la apertura. Gracias, Marquito, un placer. Bueno, no, esa señal no. Pero bueno, como dije, estamos por primera vez aquí en Plástico Cruel con una banda, que era algo que habíamos pensado alguna vez. Nunca la llevamos adelante. El año pasado aquí con Juan había surgido la idea. La idea en principio era emborracharnos y traer a alguien a tocar. Que hagan el trabajo por nosotros. Exactamente, así que vamos a ver cómo surgió hoy. Pero bueno, estamos con los chicos aquí de Sesiones Robot. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Estamos contentos de estar acá. La primera vez en Radio Trinchera. ¿La primera vez acá? Sí. No en la comunidad. No en la comunidad. En la comunidad alguna vez vinimos. Sí, yo venía hace muchos años que hacía unos talleres de educación popular. Sí. Estoy hablando de la prehistoria. Y bueno, nada, estaba bueno. Bien, chicos, nosotros siempre entrevistamos a escritores o escritoras y siempre arrancamos por una pregunta que tenemos data de que ustedes también son lectores o tienen como algún recorrido, así que vamos a arrancar un poco por ahí, preguntarle un poco por su ruta lectora, dónde surge, si no quieren extenderse tampoco pasar, pero más o menos dónde encuentran ustedes esos quiebres y esas lecturas que los hacen ser una persona lectora. Está buenísimo, está buenísimo. Yo creo que empecé, como muchos de mi generación, con lecturas de Harry Potter y todo eso, bien, que lo rescato a la distancia porque digo, bueno, ahí me descubrí como un niño apasionado por la lectura y por ese tipo de cosas. Y obviamente después inicié la facultad, o antes empecé a leer cosas de Borges en la escuela, me copé mucho. No entendía, como bueno, eso como la gran parte. Pero después, posteriormente, me copé mucho con los rusos, Dostoyevsky. Después me hice un lector totalmente voraz. Estudié sociología, pero por muchos años lo que más leí fue literatura de todo tipo. Y sigo en ese camino. Y yo, no sé, encuentro que bueno, la lectura es un espacio muy, muy bello para trabajarse interiormente. Después también hay miradas técnicas, ¿no? Uno puede tener una lectura para identificarse con lo que lee, puede tener una lectura para ver cómo está construido eso, puede tener una lectura de muchos tipos, pero sobre todo es ese espacio íntimo que me parece que es increíble. Sí, bueno, sí, yo... También en la escuela fue un momento muy importante, especialmente cuando leí 1984. Me acuerdo un domingo terminando el libro y no pudiendo parar, y no sabía que un libro me podía generar eso, ¿viste? Estar acostado leyendo y pasando las hojas hasta terminarlo, quererlo terminar, saber qué pasaba y quedarme con esa sensación de, bueno, no sé si lo leyeron, es increíble. Bueno, y nada, tenía 15, 16 años. Te volvió la cabeza. Me volvió la cabeza, mal. Había leído El Señor de los Anillos, pero también por la película, entonces como que bueno. Y bueno, también, bueno, en la facultad, yo también estudié sociología, se leía mucho. También había, en ese momento, había una feria de libros en la puerta de la Facultad de Humanidades. Entonces siempre, conseguíamos libros baratos, qué sé yo. Sí. Y bueno, nada, y fue algo que lo vengo haciendo hace muchos años. También tuve una experiencia de trabajar en una librería, lo cual me habilitó a un montón de lecturas que yo no pensaba que iba a tener. Por ejemplo, no sé, leer el libro de Vidal, ponele, y lo leía, o leer todo lo que llegaba, lo leía, y ahí me abrió como un panorama, ¿viste? No digo porque me gusta el libro de Vidal, sino pero leer cosas que no te comprarías ni en pedo. Claro, los libros de autoayuda, ¿viste? Sí. Nada, me cagaba de risa. A mí me ha pasado hace poco de agarrar por una cuestión, de decir, ¿qué pasa el nuevo libro de Milei? Claro, es tremendo, claro, es una cosa que nunca entenderías qué puede pasar en ese libro, porque nunca llegarías a ese libro, ¿no? A comprarlo. Tipo Padre Rico, Padre Pobre. Claro. Sí. Y bueno, y ahora últimamente estoy en una cruzada de leerme todos los clásicos. Y lo último que leí que me volvió la cabeza mal fue Ana Karenina. Bien. Y fue impresionante. No, leímos La Guerra y la Paz. Bueno, y también leímos La Guerra y la Paz. Están ahí volvieron a Rusia de a poco. Sí, fue impresionante. Y lo que tiene que decían de las primeras lecturas, El Señor de los Anillos y Harry Potter, que uno con el tiempo tal vez reniega de la literatura argumental y de ese formato bestseller que no falla, pero también ahí en el volumen de libros que uno está leyendo se genera lo doméstico y lo cotidiano y la costumbre de sentarte a leer con tiempo, esto de decir, me tiro un domingo y hasta que no termino el libro no lo largo. Y creo que en esos primeros libros, que para otra generación fue Salgari, claro. Nosotros hemos entrevistado, qué sé yo, a Quique Ferrari,
toda una camada de autores que rondan Sí, cerca de 40, 50, sí. y es Salgari, ¿no? Claro, y sí, es sí. también esa cantidad de libros generando, haciendo lectores. Sí, Que sí, no sí, importa sí. el camino que hagan después, te podés quedar ahí o tomar otro camino totalmente, pero se genera algo con esas primeras. Sí, había algo de lo inmersivo también, ¿no? En El Señor de los Anillos, Harry Potter encima iba acompañado por las pelis y eso. Y la Claro. gente se ponía muy fanática. Yo lo leí, me acuerdo, incluso antes de las pelis. Y la verdad que sí fue la Perdón, primera ¿Harry vez. Potter o Sí, Harry Potter. bien. Y fue la primera vez que sentí esa como compulsión por leer, ¿viste? Entonces, a veces uno podría decir, no, empecé leyendo, no sé, y tirarse Sí, algo sí. erudito, pero no, fue una lectura súper popular y por estudios que he leído también influyó mucho a generaciones, ¿viste? Inició la lectura, como decías vos, a muchas generaciones. Obviamente después, no sé, por ahí, nunca más volví a leer eso. Claro, y sí, no- sí. no- O lo volvés a leer y solo tiene la nostalgia de haberlo leído Sí, antes. bueno, Sí. pasa eso. Mucha gente lo vuelve a leer y se A mí bueno. me ha pasado con el Señor de los Anillos me sigue pareciendo muy bueno, pero yo no lo voy a leer ni en pedo de vuelta entero, ya está. Ya pasé esa etapa de mi vida con el hobby, con todo eso. Y pasa con Me ha esos pasado. libros muy descriptivos Sí, también. sí, Obviamente sí. Harry Potter muy sencillo, pero leyendo La Guerra y la Paz este año Claro, sí. con Rami, y yo a Rami le regalé una edición de una que tenía yo que no había terminado de Penguin, ¿no? La de Penguin. La de Penguin, y yo me compré una de Alianza. Y dije, me te doy la Alianza de 2 tomos, enorme. Claro, Y la otra, y después nos empezamos a dar cuenta que yo estaba leyendo unas cosas que el Rami no, y él estaba leyendo, y yo, ¿qué está pasando? Y ahí nos metimos en que en realidad es una versión, es la primera versión que hizo Tolstoy, la de Penguin. claro. Son dos Y ediciones después distintas. la estiró muchísimo más. Claro. Entonces, pero bueno, digo, a lo que me refería es que esas lecturas de largo, viste, de respiración larga, de estar metido muy descriptivas. Bueno, creo que están un poco pasadas de moda, ¿no? Es como que ya no se lee tanto ese tipo de lecturas de varios tomos, es como una odisea hacerlo. Sí, y es como también el tiempo de otra época, ¿no? Claro. Hoy que todo tiene que durar 15 segundos, 30 Sí, sí, sí. segundos. Sí, sí, incluso la atención responde a eso también, sí, no sí. solo. Che, nos podíamos ocupar hablando de literatura, pero antes de meternos en la banda, ¿eso les parece? ¿Me improvisás? Si quieren tocar un temita, Dale, si vamos sí, mechando, dale. ahí les paso. Lo vamos a tener que les pasamos invitar la- de vuelta para hablar de literatura. Claro, totalmente. No, porque nosotros seguíamos largo y tendido. Decir que presentaron hace poco el single nuevo, Exijo vivir como un rey. No sé si van a tocar ese, nada más aviso a la gente. Uy, no lo practicamos. No, avisaba a la gente que está nuevo, es Sesiones Robot, Claro, lo pueden buscar, tiene 3 discos. Pero bueno, cuando Tenemos quieran. 3 discos y varios simples. Y el último simple que sacamos se llama Exijo vivir como un rey, pero no es el que vamos a tocar No se va a ahora. tocar. No importa. Vamos a tocar un pequeño simple y un tema del volumen 2. El Perfecto. primero se llama Oro y el segundo El Futuro. Cuando quieras. Es en lo que pensar. Eso que buscas y no puedes alcanzar. Es oro. Es oro. Dentro de tu corazón hay oro. Es oro. Es oro. Dentro de tu corazón. El futuro se aproxima, lo he leído en las revistas. Wow, wow, wow. Tantas horas que perdimos de
descifrando todos los enigmas. Oh, oh, oh. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Este año será nuestro. Está escrito en las revistas. Wow, wow, wow. En las revistas. Oh, oh, oh. En las revistas. Oh, oh, oh. En las revistas. En las revistas. En las revistas. En las revistas. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, la primera vez que está justificado, aplaudamos. Claro, Porque nosotros siempre nos aplaudimos sin ningún tipo de justificativo. Bueno, hermoso, chicos. Ahora Sí. sí nos podemos meter un poco en cómo surge la banda, cómo fueron los inicios. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años y junto con otros amigos y conocidos compartimos muchos momentos musicales y espacios, otras bandas y demás. Y en, no sé, algún momento del 2017, más o menos, justo yo me había mudado, armamos como un pequeño estudio en mi casa y nos empezamos a juntar y con la idea de grabar cosas así sencillas, sin mucha... Sí, con sofisticación, pero sin mucha pretensión, ¿no? Bueno, lo que sale, lo que él tenía, lo que yo tenía, invitar a otros amigos que también son músicos, y así surge Sesiones Robot, y así grabamos el primer disco que se llama Volumen 1, y ahí fue como nuestro lanzamiento. Claro, y eso era como la idea de grabar, ¿viste? De grabarnos, y después el desafío fue que, bueno, también había que tocarlo en vivo, no es que había que tocarlo, pero nos surgió esa idea y dijimos, bueno, tenemos que presentarlo. Y para presentarlo sí, armábamos bandas bastante multitudinarias, con batería, pasaron muchas formaciones. Yo antes no cantaba, había varias voces, hay amigos que se fueron yendo, se fueron a vivir a otro lado, otros que tomaron otros rumbos. Y bueno, después sacamos el volumen 2, lo presentamos, todo, después llegó la pandemia y ahí tuvimos como un repliegue y en el 2021 grabamos el volumen 3, que es un disco que nos gustó mucho hacerlo, con Julián Rossini también. Durante todo el proceso nos acompañó este músico marplatense que vive acá en La Plata. No sabemos dónde vive ya Juli, porque vive en muchos lados. Vive por muchos lados. Pero nuestro productor, es nuestro productor, amigo. Le da el cierre, toda la parte fina de la mezcla. ¿Estuvo desde el principio como productor o en ese primer disco eran más ustedes? No, nosotros lo habíamos grabado, hicimos una mezcla así muy rudimentaria y se lo dimos a él. Sí, con toda la confianza. Sí. Juli, laburalo. Al principio el Juli dijo, ¿qué es esto? Porque obviamente lo habíamos grabado de manera muy casera. Y hoy en día es un disco que reivindicamos mucho, el volumen 1, porque es muy ecléctico, hay muchas voces y es muy fresco. Y está mal que lo digamos nosotros, pero también participaron tantas personas que está bueno. Yo lo escucho y digo, es mío, es nuestro, pero también es de tantos otros. Estuvo re bueno hacerlo, sí, muy divertido. Y al principio, bueno, yo mismo no confiaba y tampoco Juli, pero después se fue armando algo y bueno, como te decía, después del 2021 grabamos ese disco, el volumen 3, y antes de grabarlo empezamos a tocar en vivo con Rami en formato dúo. Y bueno, después continuamos, cada tanto se suma Juli a tocar o se suman voces invitadas de amigos. Y bueno, y este año sacamos solamente un tema, que es Exijo Vivir como un Rey, que también es un tema que tiene unos años ya. 2 años, ¿no? Sí, más o menos 2 años. Y bueno, y tampoco lo presentamos en vivo, así que lo tendríamos que haber ensayado hoy para... No los quería quemar yo. Estamos haciendo una gira por radios. Claro, bueno. Sí, está bueno igual, está lindo. Pero es la primera en la que tocamos. Sí.
Así que también tuvimos que desempolvar las guitarras. Está bien, está bien. Che, ¿y cómo evoluciona esto a lo largo de los años? Digo, estas personas que vienen, que se van, que graban, que parecen estables en un momento, pero no, digo, si lo saben y cuál es la pulsión también de seguir con Sesiones Robot, digo, seguir con el mismo nombre, con la misma banda, digo, ¿hay algo que sienten ustedes que hay ahí? A pesar de quién venga, quién no, si hay batería, si no, si el sonido muta. Sí, yo creo que, no sé qué piensa Rami, pero creo que Rami también es como un gran motor. Somos nosotros dos, está Juli. Rami siempre es el que más promueve juntarnos. A mí, yo también, para mí, participo en varios proyectos como guitarrista. Pero mi proyecto es Sesiones Robot, pero Rami ocupa un rol también de fomentar juntarse. Hay una pulsión somos amigos, tenemos proyectos nos gusta hacer canciones juntos, nos gusta divertirnos en el proceso. Y en ese carácter ecléctico de la banda, igual se va formando como una identidad que somos nosotros dos. Y esas otras voces que se van juntando y estas ganas de seguir haciendo cosas. Sí. No sé qué pensás vos, Ram. También hay un grupo de WhatsApp, que es el grupo de Sesiones Robot. Fueron todos los que van quedando. ¿Se va la gente que Son se todos los va? que van quedando. Sí, ahora hay 3 nada más. No, pero se van, claro. Se van, pero en ese grupo circula mucha data, ¿viste? Mucha manija. Escuchá tal esto, él comparte la otra cosa. No sé, él compartió el Anthology de los Beatles que salió ayer. Entonces, como estamos ahí todos, lecturas, películas, entonces estamos como todo el tiempo, ¿viste? Reflexiones sobre la ciudad. También somos unos grandes teóricos privados de lo que pasa en la ciudad y nos gusta mucho la charla, ¿viste? Sí. Nos gusta charlar mucho entre nosotros y Sesiones Robot, una parte muy importante es la charla, ¿viste? Por WhatsApp o en presencia y de eso también salen canciones, Sí, está bueno, experiencias. charlar está bueno porque después cuando tocas o lo que hagas, ¿no? O sea, hay esa conexión, después se nota lo que sea, ¿no? Sí, yo le venía pensando cuando contaban la historia de la banda y bueno, y este vínculo entre ustedes, cómo se moldea un gusto en común, porque un poco es eso, crear de a dos, ¿no? Sí. Las canciones, pensar las canciones, sí. Cómo se va moldeando ese gusto en común para lograr la efectividad en una canción. Somos muy distintos y parecidos a la vez. Hoy hablamos con Rami de un concepto que estamos viendo que es el isomorfismo, que es tomar la forma de otro. Y yo digo, bueno, a veces nosotros tomamos, o sea, yo me veo y digo, hacemos los mismos gestos. Entonces, hay una cuestión mimética, también por momentos, pero, por ejemplo, a veces tenemos puntos de encuentro, pero él siempre buscó más como lo novedoso, yo soy más clásico, ¿no? ¿Viste? Sí. Y esa tensión entre esos dos mundos, a veces lo hacemos convivir. Sí, tenemos gustos parecidos en algunas cosas y en otros son bastante distintas, pero cuando... También está el Juli, ¿no? Que entonces él funciona como amalgama y... Traduce esto que hacemos nosotros, que por ahí hacemos... Una canción la hace uno, otra canción la hace otro, pero en realidad la completamos entre los dos. O 3 de un par perfecto, como el disco de King Crimson. Sí, 3 de un par perfecto porque somos 2, pero en realidad somos 3. Porque en realidad el Juli después... él maneja la computadora. Él maneja la interfaz y toma la decisión. Toma la decisión. Maneja la computadora, es el que tiene... Maneja la computadora y ha tocado infinidad de sintetizadores, bajos... le hemos dado como ese poder y encima él se ha sorprendido, pero también lo hemos influenciado nosotros a él porque siempre fue como, puedo hacer esto y no hay que hacer 20 tomas, no, es esto, es la que quedó. Y por ahí es la primera cosa que vos tocás arriba y es la que quedó. Claro. Por ahí en algún momento sí, unos simples que sacamos en el 2023, ahí por ahí se buscó un hiper pop, no sé, una cosa más pulida, que ahí sí se trabajó un poco más, pero si no, siempre buscamos como cierta frescura. Bien. ¿Cómo es la decisión hablaban de los discos que fueron sacando y el formato de la banda, que esto que fue cambiando y eso, ¿cómo es la decisión a la hora de armar un disco? Si pesa mucho esto de hagamos un disco, pero hagamos algo que podamos reproducir en vivo, que podamos tocar en vivo. Sí. ¿Cómo es la esa? limitación entre lo que podés hacer o lo que a veces querés. Escuchás muchos discos que suenan a una cosa en los discos y en el vivo la banda no llega a tocar el disco y eso. Y son otras versiones que están súper vivas y están buenísimas, pero no son el disco. Eso pesa a la hora de... No. Nunca, sí, cuando vamos en vivo es muy difícil tocar...
igual que el disco. Es muy difícil, la verdad. Pero Y no buscamos tampoco lo buscamos, no. También porque al tener. Bueno, igual. No, hay muchas formas de grabar, pero al tener, no sé, estos programas de computadora, sintetizadores, puedes grabar 1000 cosas. Después necesitas todas esas manos para tocarlas. Total. Y ya. Le agregaste un par de sintes por ahí cuando querés pasar a vivo. Y si no, el otro es tirar una pista, pero la verdad que siempre con la computadora, esas cosas siempre falla algo. Lo hemos usado a veces. Sí, lo hemos usado, pero siempre, viste, la computadora te anda todo el día y cuando vas a tocar no te anda. Falló algo. Tenemos un gusto en común que es Daniel Melero. Nos gusta Daniel Melero, pero también nos gusta su música. A mí me gusta mucho su música, pero también como pensador, ¿viste? Pensador de la música. Y esta idea que tiene él de cada presentación que sea distinta, que agarra esos temas y los reinterpreta en vivo, casi sin ensayo. Y nosotros por muchos momentos hemos intentado hacer ese tipo de cosas. Bien. Obviamente eso es riesgoso porque está el error de por medio. Muchas veces por ahí fallamos y nos sale mal y desafinamos o no nos olvidamos una parte o salió la mejor versión. Muchas veces salió bien. Muchas veces salió bien, pero nos gusta también esa idea de que vaya cambiando la forma. Porque también la experiencia de un en vivo es eso, escuchar personas. No escuchar el disco igual. Uh-huh. Che, perdón, ¿tienen un temita más para tocar? Así que se va pasando el tiempo. Así sonó, después... nos dicen acá que sonó impecable la otra canción. Así. Bueno, gracias. Muy bien. Al principio no tenía bien el volumen, pero... ¿Está bien ahí? Cualquier cosa... Sí, ahí ya lo saqué. ¿Vamos? Perfecto. ¿Está? Bueno, vamos a hacer una canción primero del volumen 3, que es la que cierra y se llama El porvenir es largo, que así se llama la autobiografía de un pensador francés. Perfecto. ¿Y hacemos una más? No, yo pensé que iban a arrancar con una más antes del aplauso. Sí. Hermoso. Tremendo. Ese es un... ¿Quieren una pregunta antes de ir con la otra? Agarrando este tema, digo, se llevan bastante bien con el folk y con lo acústico. Sí, también, claro, también interviene, lo tecnológico. Sí, esa siempre fue la onda de Cine Robot, de me echar una compu con la guitarra acústica. Sí, sintetizadores con acústicas y todo eso. A veces tocamos en radios así con un sintetizador que nos prestan, pero no lo pudimos conseguir. Y entonces dijimos, vamos con 2 guitarras. Está bien, perfecto. Sí, el folk. Hay influencias ahí. Sí. Bueno, ese tema de recién es como una piecita de guitarra. Sí, total. Y nos gusta mucho hacerlo. Sí. Bien. Y este es otro tema instrumental que también está en el volumen 3. Que gracias a eso también cuando escuchamos estos temas que estábamos haciendo dijimos, esto suena como un jueguito, hicimos un jueguito. Así que un jueguito, si después le contamos bien. Tremendo. ¿No? ¿Vamos con eso? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Sí, hermoso. Y queremos escuchar claramente qué es el jueguito que hicieron. Nah, ese es el gran misterio. El gancho. Y bueno, sí, en el año 2021, después de la pandemia, bueno, había mucho tiempo también, la verdad. Ahora no hay tanto tiempo. No sé, yo sentía que en ese momento como que se podía hacer todo. Se está achicando el tiempo. Sí, mal. Y bueno, conseguimos un programa que se llama RPG Maker. Y Aplaude la gente del control. ¿Lo conocen? ¿Quién fue? El Mati, Bárbaro. ¿no? Obviamente. Bueno, y acá con Lu y con Juli nos empezamos a juntar y como lo que estábamos grabando tenía una onda a RPG, no sé, Sí. Zelda, Pokémon, Monkey Island. Entonces empezamos a indagar en este programa y entonces la música que íbamos haciendo le íbamos como recortando y pasando al jueguito. Y no, pasamos un montón de madrugadas. Claro. Pero yo creo que fue el último momento de mi vida, al menos que me podía pasar la madrugada haciendo, por ejemplo, un jueguito. No sé. Sí. Ya nunca más. Igual habla también de la manija de la banda. Por Una fuera, la manija, música, una manija no solo- total. Y Yo estaba en contra de... de quedarme despierto hasta tan tarde. No, para jugar estaba en RPG. estaba en contra. Yo decía, estamos haciendo un disco, no un jueguito. O sea, ¿por qué le estamos dando... No puede virar tanto todo. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia al jueguito? Y en la retrospectiva me parece que estaba espectacular. Yo igual también participé, laburamos mucho los guiones, la guiones, historia. Está re bueno. A mí me gustaba más de ese lado. Después con Juli y Rami laburaban más la programación también. Sí. Era un quilombo. Obviamente venía con plantillas y Sí, todo eso. ya no es que- usamos la plantilla, sí. Claro. pero bueno, sobre todo armamos una historia y quedó como inconcluso. Porque Eso iba a preguntar. Sí. Quedó ahí. No, Ah, se puede jugar. Se puede jugar, bueno, no, ¿dónde? estaba después. De hecho, otra vez hicimos una entrevista y una piba hace gameplay. Sí, Así y- que prometió que iba a hacer gameplay una madrugada, Tremendo. como debe ser, Bien, y, sí. y lo iba a jugar. Está en una página que se llama Game Shark. Después paso el link. Dale, de una. Después lo quisimos pasar con el Juli, un día nos derroscamos para poder hacerlo para teléfono, Sí. para Android, y ya ahí entramos toda una movida legal y nos venció la burocracia. Hasta ese momento podía hacer lo que quería. Quedó inconcluso en cuanto a la Sí, historia, porque dice también. continuará, pero No, bueno, no, está bien, No pero se puede continuó. jugar. no lo continuamos. Che, chicos, se nos está yendo el tiempo, gracias. Bueno, mejor, por buenísimo, venir, quedaron buenísimo. muchas preguntas en el tintero. ¿Tienen una más? Igual Sí, si vamos quieren, una más. nos vamos con un temita, si les parece. Vamos Y con otra un vez. simple que sacamos hace 2 años. Bueno, y gracias por venir. Que se llama Prohibido Pasar. Prohibido pasar, dice el cartel. Lo vi al llegar y no me contuve y pasé para ver qué había dentro. No pude borrar todas esas cosas que perdí. Hoy voy a matar mis pensamientos con un poco de alcohol y el humo de ese cigarrillo que se apagó. No creo ser libre, me dispararé con todas esas drogas que compré. Con todas esas drogas. Prohibido pasar, prohibido pasar, prohibido pasar, prohibido pasar, dice el cartel. 1, 2, 3, sí. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede.